presentar brevemente, ¿no? De forma así como corresponde, ¿no? Para quienes no te conozcan, que seguro que hay alguna persona que todavía no te conoce, ¿no? Sepan que Antonio nació, como hemos dicho, en Santa Cruz de Tenerife en el año 98, estudió el grado de Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna y a continuación hizo un máster interuniversitario en Lingüística Aplicada en la Universidad de Vigo. Allí en Galicia estuviste viviendo 2 años, ¿no? Sí. Actualmente está cursando el doctorado en Sociolingüística en la Universidad de La Laguna y acaba de ser, estamos contentísimos porque acaba de ser contratado como personal docente e investigador por la Universidad de La Laguna. Antonio ganó hace 2 años el premio bienal de poesía joven Emilio Alfaro Hardison, que convoca el Ateneo de La Laguna, con su poemario Amarillos, que está aquí. Hay incluso un par de ejemplares que si alguien quiere luego puede incluso llevarse. Su primer libro, por supuesto, ¿no? Del que luego hablaremos. En 2021 publicó junto con Roy Álvarez el cómic El Manifiesto Desastre, el cómic, ¿no? Y este año ha publicado su segundo libro de poemas, titulado De lo cotidiano, que creo que lo has traído también. Sí. Es una autopublicación. Sí, que no me... Bueno, que es bastante cotidiana por cuestiones de tiempo y espacio, pero sí, que por lo menos si alguien la quisiera, aunque sea en esta versión más de andar por casa, que a mí me parece la mejor para el poemario, por otra parte, porque es de lo que va un poco el poemario, también está disponible y encantadísimo. Exacto, ¿no? Has participado en distintas revistas, ¿no? Revistas como Cipselas, la revista Nexo o también en la revista Tras de Mar. Has organizado y has intervenido como ponente en simposios y congresos, sobre todo del ámbito de la lingüística. Y como corresponde a la carrera de un joven investigador, has publicado artículos científicos sobre esta misma disciplina, la lingüística, de la que también hablaremos luego, ¿no? En realidad este es el currículum oficial, ¿no? Antonio me dice que debería haberme limitado a identificarlo como lingüista, poeta y agotado. Bueno, yo te quiero preguntar luego también por lo de agotado. Bueno, cuando el jurado del premio Emilio Alfaro Hardison concedió a Amarillos el galardón, dijo las siguientes palabras que me parece que pueden centrar un poco la poética, por lo menos de este libro, ¿no? El jurado dijo que se trataba de un poemario bien ensamblado, que se preocupa por anteponer la idea de conjunto por encima de una secuencia de poemas. Se trata de un libro sólido, que remite a una voz propia, que cuida el lenguaje y que se reviste de sencillez para buscar la transparencia y no la simpleza. Su austeridad expresiva habla también de un pensamiento austero, pero puesto al servicio de una inteligencia mayor. Consideramos también que el libro tiene certeros hallazgos, imágenes de calidad, elegancia desde una estética propia y una capacidad de condensación que le permite desarrollar buenos desenlaces. En síntesis, la condensación expresiva, la sugestión sensorial mediante imágenes intensas, los elementos de sorpresa, más la solvencia rítmica, le otorgan al libro originalidad y unidad de conjunto. Y bueno, a partir un poco de esta descripción del libro, para comenzar un poco el diálogo, Antonio, me gustaría que nos contaras cómo fueron tus orígenes como poeta. En alguna entrevista dijiste que antes de entrar a estudiar la carrera en la Universidad de La Laguna, no habías leído absolutamente nada, ¿no? O que habías hecho solamente lecturas escolares. Sí. Y que a raíz de tu ingreso en la universidad es cuando habías empezado a leer en serio, ¿no? Sí.
Y también confiesa, se puede emplear este verbo, en esa entrevista que tu encuentro con la poesía de Leopoldo María Panero tuvo algo digamos, de conmovedor, ¿no? Casi de epifánico, ¿no? Y también, por ejemplo, tu encuentro, tus lecturas de los poetas estridentistas mexicanos, de la vanguardia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese contraste entre alguien que venía digamos, de una cierta virginidad lectora, ¿no? A de pronto encontrarte con un poeta como Leopoldo María Panero, ¿no? Sí, y además era completa virginidad, ¿no? Porque venía de un colegio de monjas, ¿no? Y todo el temario, ni siquiera había libros demasiado sonados, ¿no? Era todo más o menos bien estipuladito. Y me acuerdo cuando salió la entrevista, una profesora ya se encargó de decirme que yo sí que leí en el colegio. Yo le dije que sí había leído cosas, pero que efectivamente no es lo mismo leer por gusto o leer un tema que más o menos te interese que leer por obligación o leer una novela que está completamente desfasada o que no te explican con la profundidad suficiente, ¿no? Yo cuando leí El Lazarillo de Tormes en el instituto y cuando lo leí en la carrera fueron experiencias completamente distintas. En la carrera lo entiendes, puede gustarte o no puede gustarte, pero por lo menos lo entiendes y lo disfrutas mientras lo vas leyendo, ¿no? Porque entiendes el significado de las cosas y la historia que tienen las cosas, ¿no? Quizá en el instituto es todo más simple o mucho más por encima y al final parece que estás leyendo un libro completamente anacrónico y que no te interesa y que no tiene nada de interesante, teniendo el libro muchísimas cosas interesantes, ¿no? Entonces, claro, este paso de el blanco y negro y la oscuridad lectora a que de repente me dijeran que había una pluralidad de gente que escribía y que no todo tenía que ser el canon y que había gente que salía del canon y que escribía por ahí y le gustaba escribir los márgenes y así. Y yo me empecé a sentir identificado con esa estética, ¿no? Yo quizá con la otra estética no me sentía tan identificado, ¿no? Esta más quizá preciosista o íntima en un sentido más ameno. A mí me gusta la intimidad quizá más rocambolesca o las cosas no tan preciosistas sino más impactantes. Y al encontrarme con Leopoldo María Panero fue como que alguien me diera alas, ¿no? Al igual que al ver a Bunbury pintarse las uñas, por ejemplo, o al ver a Bowie maquillarse. Es alguien que de repente te da alas y te dice sí, sí, sí. Poderse se puede, es difícil, pero poderse se puede. Tú tira que ya verás. Entonces, más o menos, esa fue la impresión, ¿no? Esa catarsis, igual que con los estridentistas mexicanos. De alguna manera, digamos que las lecturas de Leopoldo María Panero están relacionadas también, en cierto modo, como has dicho, con tu pasión por algunos músicos, sí, como Bowie o como Enrique Bunbury, ¿no? Te permiten, digamos, abrir el espectro, ¿no? Sí. Tomar conciencia de que el mundo es mucho más amplio, mucho más, digamos, presenta un abanico mucho mayor que el de ciertos convencionalismos que todos hemos sufrido, ¿no? Sí. Y digamos que cómo encaja la poesía digamos, en ese conocimiento del mundo, ¿no? ¿Por qué decides o por qué la poesía te llama o, digamos, la poesía llega a ti de una manera inconsciente? ¿De pronto empiezas a escribir? ¿Cómo ocurrió? Yo de niño escribía, ¿no? Como con 9 años empecé a escribir, pero era todo relato o prosa, ¿no? En general. Pero una vez ya, cuando tenía, yo a lo mejor estaba en segundo, no, mucho más, en primero de bachiller, yo solo escribía prosa, empecé a escribir prosa poética y ahí iba a haber un concierto de Joaquín Sabina, es una cosa completamente banal y nada poética, pero iba a haber un concierto de Joaquín Sabina y no fue, lo canceló por cosas suyas. Y yo me enfadé, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para mostrar mi enfado? Y dije, bueno, pues le voy a escribir una cosa mostrando mi enfado. Y se me ocurrió escribirlo a modo de canción, ¿no? Entonces lo que hice fue ponerlo como un poema, con su rima y sus cosas, ¿no? Y de repente escribir aquello me gustó, ¿no? Porque me gustó buscar palabras y estar ahí como maquinando para que todo me quedara bien cuadradito, ¿no? Es verdad que la rima me molestaba un poco, pero me gustaba cómo quedaban, ¿no? Y dije, bueno, pues puedo seguir escribiendo cosas de estas, a ver qué tal, ¿no? Voy a hacer un poema que no sea para quejarme de Joaquín Sabina y voy a hacer un poema de otra cosa que a mí me guste y voy a ver qué tal. Y empecé a escribir poemas así, después ya poco a poco fui perdiendo rima y perdiendo cosas y hasta ahora. Pero eso fue en primero de bachiller o así, fue relativamente pronto. Pronto de un tiempo ahora. Sí. Y Antonio, en lo que antes comentamos del acta del jurado, a mí me llamaron mucho la atención, sobre todo
4 características, ¿no?, que ellos destacaron en tu libro, ¿no?, que son la austeridad expresiva, ¿no?, la presencia de imágenes, ¿no?, imágenes a veces potentes, ¿no?, poderosas, ¿no?, luego la condensación, la gran condensación, ¿no?, capacidad de condensación que estaría en cierto modo relacionado con la austeridad expresiva, y luego la solvencia rítmica, ¿no?, digamos la capacidad de hacer que el poema fluya de una manera casi musical, ¿verdad? ¿Tú te identificas con estas características? ¿Crees que está bien definido Amarillo? Sí, completamente, sí. ¿No? A mí me interesa mucho acortar el verso, ¿no? Quizá en este segundo poemario no tanto, y he tirado por verso largo, pero sigo con la obsesión por las imágenes potentes, pero sí que en Amarillo me preocupaba que quedara demasiada palabra en el verso, ¿no?, porque me parecían muy accesorias algunas. Bueno, esto se puede explicar con menos palabras o simplemente con la palabra tal cual, no tiene por qué tener un adjetivo todos los nombres, ¿no? Entonces al final fui reduciendo, ¿no?, porque Amarillo estuvo, igual que de lo cotidiano salió más rápido, y era prácticamente escribirlo y dejarlo tal cual. Amarillo sí estuvo dando vueltas un tiempito, y cada vez le quitaban más palabras, ¿no?, o palabras que se me repetían o que no me quedaban bien en el verso, en el lugar concreto, ¿no?, y decía, bueno, esta la pongo al principio, al medio o al final, ¿dónde me queda mejor? Y por eso precisamente, ¿no?, por la musicalidad. A mí me interesa que los poemas se lean fácil, ¿no?, que no te cueste leerlo, que no te dé la impresión de que no estás entendiendo lo que está pasando, sino que veas exactamente lo que yo quiero que veas, porque a mí me interesa que se plasme la imagen que yo quería que se plasmara, ¿no? Me parece que la realidad, esto ya lo dije en otra ocasión, ¿no?, que realmente la poesía son unos brazos abiertos a la realidad, ¿no? La realidad está llena de cosas que merecen tener un poema, cosas convencionalmente poéticas o no convencionalmente poéticas, ¿no? Tanto se merece un poema cuando te vas a casar como cuando estás de cuclillas en el váter vomitando. Ambos momentos pueden ser poéticos para una persona, y a mí por eso me interesa que se vea claramente la imagen que yo quiero transmitir, porque esa es la imagen que yo quiero que tenga un poema, ¿no?, y no otra imagen, ¿no? Entonces por eso quizá me obsesiona también que todo quede bien cuadradito. Y lo musical yo creo que es por escuchar muchísima música. Yo sobre todo me nutro de música, de escuchar buenos artistas y buenos letristas, y más o menos ver cómo organiza las cosas para que, prescindiendo de la rima, aún así te quede un poema bien ensambladito y que vaya más o menos viajando de verso a verso, ¿no? Y Antonio, el Amarillos, ¿no? Sí. Tú has comentado que el título estuvo, digamos, ahí un poco entre el singular y el plural, ¿no? Que no acababas de tener claro si tenía que ser amarillo o amarillos, ¿no? En realidad podría hablarse de una especie de biografía del color, pero no es exactamente eso, ¿no? O sea, hay muchos amarillos, ¿no?, en el libro, pero no suelen ser los amarillos convencionales, ¿no? No son los amarillos, digamos, ni de los pájaros, ni por supuesto el simbólico amarillo de lo canario, ¿no?, sino que tienen más bien que ver con elementos como la bilis, los vómitos, los charcos sucios, ¿no? También hay una presencia muy clara del cuerpo, normalmente en su vertiente como más matérica, ¿no? Tanto desde el punto de vista sexual como desde el punto de vista doloroso, ¿no?, de las distintas fases del dolor, ¿no? Y en este sentido también aparecen, ¿no?, en algunos poemas los distintos fluidos que están vinculados con el placer o con el dolor, ¿no? Bien sean lágrimas, bien sea el sudor, bien sea la sangre, etcétera, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos sobre estos aspectos del libro? Sí, el título del libro, y quizás se podría haber llamado Amarillento también, porque es verdad que quizá esa palabra hubiera sido mejor, porque es verdad que no, pues yo la duda entre amarillo o amarillos me surgió, porque primero era amarillo, pero me pareció que era demasiado claro, ¿no? Era como demasiado certero a una cosa amarilla en concreta, o sea, esto es amarillo y el resto de cosas no. Amarillos, en cambio, era como una pluralidad de cosas amarillas, ¿no? Y era quizá lo que había más dentro del libro, pero es verdad que los títulos de mis poemarios tienen cierto carácter aleatorio, entonces, bueno, tampoco hay que centrarse mucho en ellos, pero es verdad que en este en concreto, igual que en De lo cotidiano, sí intenté afinar un poco más y que más o menos la gente se esperara algo de lo que había dentro, pero sí, es por eso, porque me interesa mucho lo que emana de nosotros y nuestra relación con el cuerpo, ¿no? Me parece que quizá en poesía da la sensación
de que la relación con el cuerpo tiene que ser muy etérea y muy superficial, ¿no? Como muy con paños húmedos y sedas, ¿no? Quizá, y la relación que tenemos nosotras con el cuerpo es muchísimo más intensa y muchísimo más visceral y casi siempre muchísimo más húmeda, ¿no? No es tan, digamos, resbalosa, ¿no? Como para que resbale una seda. Generalmente se nos quedan pegadas las sedas al cuerpo, ¿no? Entonces a mí me interesa ver eso, ver esa vertiente de las personas y de lo que somos, ¿no? Esa realidad cotidiana que tenemos delante y que ahí está ahí y que también merece un poema y también hay que nombrarla y por lo menos es la mira que más me interesa también, ¿no? Yo no puedo ser objetivo en eso porque yo plasmo en los poemas lo que a mí me interesa personalmente y lo que yo veo más interesante, lo que yo destacaría, ¿no? Entonces, Quizá puede ser un buen momento para leer algunos poemas de Amarillo. Sí. Yo creo que el primero resume bien más o menos un poco esto que estamos diciendo, ¿no? De los cuerpos y demás. El primero se llama Carne. Contra mi nuca apretó su mano, fría, clavó sus uñas y arañó todo lo que fue silencio. La sangre es un vaivén de olas secas. Sus ojos son un grito, un gemido sin cascada o una palabra rota. Quizá ella semen en mi espalda, quizá sus manos abran mis labios, quizá mañana sea tarde. Por ejemplo, ese o bueno, también este, por ejemplo, también presenta otro cuerpo, pero quizá que está más en reposo. Este sí sería más tradicional. Y además voy a aprovechar que está aquí el protagonista. Espina se llama este. La niña de la ventana. El pétalo rojo manchado de bilis intestinal, de carne amarilla. Quizá el sol lame su mejilla, la caspa del viento cae sorda en sus hombros. Su perfume se mezcla con el ruido del agua de alcantarilla. La armonía del mundo descansa en su silueta. El hambre anida en su pelo. El eco del tiempo explota en sus pupilas. Solo existe en el viento, el pétalo, la bilis, su silueta. Entonces, bueno, esto es de, por ejemplo, una imagen precisamente de lo cotidiano, ¿no? De estar en una casa, en concreto en La Gomera, y que hay una persona en la ventana y tú la miras y te parece que es buen momento para hacerle un poema porque tú estabas pensando en otra cosa, estabas pensando que tenías ganas de vomitar. Pero en cambio es como, pero qué bonita está esa persona en la ventana. Entonces ahí como hay un momento de contradicción y lo plasmas en el poema, ¿no? Y pones un poco de imágenes de lo bonito que estás viendo, pero también del resto de cosas que siguen estando ahí, ¿no? Una persona puede estar en su mejor momento y ni siquiera el hambre anida en su pelo. Una cosa no creo que esté en conflicto con la otra, entonces... Sí. Estaba pensando ahora en otra declaración, ¿no? En una de las entrevistas que te hicieron a raíz de la concesión del premio, ¿no? Dijiste que la poesía actual en Canarias es muy rica, ¿no? El otro día hablábamos de un festival llamado Fleje, ¿no? Que tuvo lugar en La Palma este año, si no me equivoco, ¿no? En el que se invitó o se congregaron pues por lo menos 30 o sí, por lo menos, ¿no? Sí. Poetas, tenemos un representante que además sí. Bien, sí. Poetas de las islas, de las distintas islas, ¿no? Canarias, y bueno, de alguna manera casi por primera vez se organizaba un festival tan numeroso, por lo menos en cantidad, ¿no? Digamos, después de asistir a ese encuentro, te ratificas digamos, en tu idea de que estamos viviendo un momento especialmente dulce para la poesía canaria joven. ¿Qué podrías comentar un poco? Porque claro, hay un momento ahora mismo de convivencia de distintas generaciones, por supuesto, ¿no? No solamente los que ya peinamos canas, sino entre los jóvenes están los millennials, por un lado, está la gente que pertenece a la generación Z, que sería un poco la tuya, ¿no? E incluso ya puede haber hasta poetas, hasta incluso adolescentes, ¿no? Que entrarían ya incluso en otra generación, ¿no? ¿Cómo ves tú un poco este panorama de la poesía canaria actual? Me parece interesantísimo, por eso, precisamente, porque nos hemos unido o estamos ahora mismo escribiendo personas de distintas edades, con distintas inquietudes y que por primera vez en mucho tiempo también tienen mucha más capacidad de comunicarse entre ellas, ¿no? Y tienen mucha más posibilidad de comunicarse, ya no me refiero solo a presencialmente, sino telemáticamente, ¿no? Que quizá era algo que también podría en otras ocasiones teñir a otras generaciones la no capacidad de conectarse entre todos los que eran.
Es decir, se podían conectar entre los que tenías más o menos cerca, pero hasta que no cogieras cierto renombre, igual no te llevaban a ningún sitio para que conocieras a otra persona, ¿no? En cambio, nosotros, tengas el renombre que tengas y seas quien seas, podemos hablar entre todas, ¿no? O sea, no tenemos ese problema quizá de que no hay un observar la obra de la otra persona, ¿no? Y también observar la obra en proceso, ¿no? Que es quizá una cosa que marca mucho a mi generación, que enseñamos mucho todo. Siempre haces un poema y ya quieres enseñarlo, ¿no? Nos encanta cuando ya tenemos una cosa hecha, terminarla y sacarla, ¿no? Sin mucha cosa, y eso está bien, porque puedes ir viendo hacia dónde está tirando la gente que más o menos tiene tu edad y a ver qué inquietudes tienen, ¿no? Y yo creo que tenemos inquietudes distintas, ¿no? Hay algunos, yo por ejemplo, que me interesa más todo lo que estamos aquí hablando y habrá otra persona que le interesa más el paisaje de Canarias, ¿no? Pero siempre tenemos un tono de resignificación de todo. Es lo que me parece a mí que tiñe quizá nuestra generación, es esa voluntad de que queremos volver a lo de antes, pero adaptándonoslo ahora, ¿no? También tenemos una vuelta muy fuerte, por ejemplo, los abuelos, ¿no? Que quizá otras generaciones veían al abuelo como una figura más distante o más, dependiendo también, evidentemente, de la persona, pero quizá era más la tónica, ¿no? Y nosotras tenemos una curiosidad por qué hacen nuestros abuelos y nuestras abuelas, qué hacían, cómo hablaban, qué leían, cómo vestían, qué les gustaba, ¿no? Y lo recuperamos en un sentido cultural, de quiero aprovecharme de esto, quiero apropiarme de esto y que sean mis raíces, ¿no? Porque estamos como mirando para abajo, ¿no? Para las raíces, para lo que tenemos debajo. Y eso creo que es algo que nos tiñe bastante y que nos define bastante, no solo a la generación canaria, sino en general a la poesía joven, pero a la generación canaria en particular, el hecho de resignificar el entorno y de resignificar lo canario, la canariedad, ¿no? Por ejemplo, con el uso de canarismos y sin miedo, ¿no? No usarlo porque también hay, o por lo menos a mí me da la sensación de que hay que tener cuidado con ese uso, porque a veces queda demasiado que tienes miedo y lo pones en un lugar que resalta, pero no de la manera adecuada, ¿no? O yo por lo menos lo leo como que metiste el canarismo que la gente esperaba que metieras, ¿no? No un canarismo que pase desapercibido, por ejemplo, ¿no? Que tú digas, yo me sé esta palabra, es que es la palabra que usaba mi madre, mi abuela. No, yo sé que hay una en español general que va a entender todo el mundo, pero es que esta es la que uso yo. Y no es porque quiera que sepa que soy canario, sino porque es la palabra que uso. Y no quiero cambiarla. Entonces, quizás nos falta un poco más de ver esa motivación en no es tanto reivindicar como estar a gusto con ser canario o canaria, ¿no? Pero creo que estamos muy en esa línea. En cierto modo has enlazado con la pregunta que venía a continuación, porque justamente quería preguntarte por, no específicamente por el uso de canarismos, ¿no? Ni únicamente tampoco por el uso de la variedad canaria de la lengua, ¿no? Sino, digamos, desde tu punto de vista, hay de alguna manera un lenguaje nuevo en esta poesía muy joven que se está haciendo ahora mismo en Canarias, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con una mayor quizá desinhibición en cuanto al uso de la variedad propia de la lengua, ¿no? Sino también a la incorporación, por ejemplo, de nuevos temas, ¿no? Y de la falta de prejuicios, ¿no? A la hora de abordar esos temas, ¿no? ¿Crees que es así? O sea, porque por ejemplo, un caso emblemático que mucha gente seguramente aquí conoce, ¿no? Que es el caso de Andrea Abreu, ¿no? Y su novela Panza de burro, ¿verdad? Es un caso, me parece emblemático, no solamente por la fama que ha adquirido tanto el libro como la autora, ¿no? Sino porque tanto la vertiente temática del libro, ¿no? Como la vertiente formal, ¿no? Me parece que son bastante innovadoras, ¿no? Es decir, que se atreve a tocar una serie de temas, ¿no? Que hasta hace no mucho eran quizá temas tabúes, ¿no? Y por otro lado, el uso del lenguaje es verdad que ya había en la tradición canaria autores que habían incorporado cierta oralidad o cierta, digamos, naturalidad en el uso del español de Canarias, ¿no? Podrían ser el propio Víctor Ramírez, ¿no? O incluso los fetacianos antes de Víctor Ramírez, ¿no? De otra manera, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Panza de burro y en las obras poéticas de algunas autoras y algunos autores de esta nueva
digamos, promoción literaria, se percibe cierta frescura, ¿no? Una frescura, una naturalidad a la hora del empleo de la lengua, ¿no? Que resulta, desde luego, bastante, valga la redundancia, refrescante, ¿no? Para la literatura insular, ¿no? ¿Cómo te sitúas en cuanto a esta cuestión? Sí, a mí, por ejemplo, como autor me interesa mucho eso, que la gente me entienda cuando escribo y que me lean y sepan lo que estoy diciendo y que sepan más o menos ubicar lo que estoy expresando, ¿no? Que no les choque y abrir un poco la poesía, ¿no? Y se me ocurre, Antonio, en un momento como el que estamos viviendo, no solamente en Canarias, sino a nivel, por supuesto, mundial, un momento tan delicado por distintas razones que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero si nos fijamos específicamente en Canarias, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que desde hace poco, aunque es algo que viene ocurriendo de otra manera, pero desde hace décadas ya, ¿no? Pero parece como que se hubiera intensificado en los últimos incluso meses, ¿no? Se está atacando de una manera voraz, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, el territorio tan frágil en el que vivimos, ¿no? Sí. Hay una especie de gran concienciación en el activismo, ¿no? En el activismo de los grupos ecologistas digamos, gente muy joven que está incluso acampando, ¿verdad? Y como se dice, poniendo su propio cuerpo para la defensa del territorio, ¿no? Frente a una especie de despreocupación o una especie de, no diré indiferencia, pero sí, aquí vale todo, ¿verdad?, de la clase política, ¿no? ¿Crees que de alguna manera la actual literatura o la actual poesía en Canarias está recogiendo también el testigo de estas preocupaciones, ¿no? Y de qué manera puede contribuir o puede abordar la poesía, digamos, esta realidad tan complicada, ¿no? Sí, nosotros también quizá tenemos esa necesidad de que sepa la gente la problemática que hay, ¿no? No tenemos este pasotismo o bueno, es lo que hay, ¿no? No podemos cambiarlo, es así. No, quizás esta gana por cambiar las cosas, porque realmente hay que cambiarlas y eso no puede ser así, ¿no? Si hay que acampar, pues se acampa, y si hay que atarse a la máquina, pues se ata. Pero las cosas hay que cambiarlas, ¿no? Y igualmente lo hacemos cuando hacemos poemas, ¿no? Tú realmente tienes ganas de que cambie algo en alguien. Es decir, yo no escribo un poema para que quien lo lea se quede igual, ¿no? También es verdad que igual yo no escribo para que nadie me lea, ¿no? Igual yo escribo para mí. No digo yo solo, sino cualquier persona, ¿no? Que puede uno escribir para que lo lea, no. Y sigue siendo escritor, igual que si te publican o no te publican, sigue siendo escritor, escritora, escritores, y no hay ningún problema, ¿no? Eso nunca viene reñido una cosa con la otra. Pero sí es verdad que tienes como esa gana de conmover a la persona, ¿no? De que te lea y le mueva algo y diga, aquí ha habido un problema, aquí hay una problemática social, o aquí hay una imagen que me interesa, aquí hay algo que tengo que preservar, ¿no? Por ejemplo, si escribimos sobre el patrimonio que se podría perder y escribimos sobre la playa que se podría perder si construir un hotel, por ejemplo, ¿no? O el rincón que podría perder sus especies o lo que sea, a ti ya eso te conmueve de alguna manera, sobre todo por el lenguaje poético, ¿no? Porque vuelve a atacarte a los sentimientos, estás leyendo y estás oyendo mi voz en tu cabeza, ¿no? Afortunadamente no la mía, pero sí están leyendo una voz en la cabeza que les está diciendo esto es así, y lo estás interiorizando, y te puede conmoverte o no conmoverte, también depende evidentemente de la persona, ¿no? No sabemos tampoco quién nos lee, pero por lo menos se intenta. O intento que al leerlo diga, joder, pues sí, efectivamente, esto es bello, esto es bonito y habría que conservarlo, ¿no? Y también la diferencia, eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? La diferencia entre vida y obra cada vez es más rara de ver, ¿no? Cada vez está más difuminada y la gente tenemos que mezclarnos mucho con nuestra obra, hacerla muy biográfica, pero en el sentido más claro, ¿no? No de hago referencias a mi vida, que solo yo entiendo, sino de todo lo que me preocupa, todo lo que yo soy está en mi obra. O mi obra soy yo, ¿no? Si ya hablamos de performance, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta unión vida-obra y en la que todos los límites están como difusos, también yo creo que nos lleva a eso, ¿no? No puedo ser activista y escritor, sino uno en algún momento ambas cosas.
sea escribiendo o sea después en un acto, que también puede ser pues que tú no tengas ganas de escribir sobre cierta temática. A mí me pasa, ¿no? Que hay veces que yo pertenezco a X cosas, pero no tengo ganas de escribir sobre ello, pero sí que quiero reivindicarlo luego si me hacen una entrevista, por ejemplo. Sí, muy bien, Antonio. Quería preguntarte por el tiempo que has estado en Galicia, ¿verdad? Has estado 2 años, un año en Vigo, si no me equivoco, y otro año en Santiago, ¿no? Has aprendido el gallego, lo has comentado alguna vez, ¿no? Quería hacerte una pregunta doble, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de aprender una lengua, por un lado tan próxima al castellano, pero por otro lado tan distinta, ¿no? Y por otro lado, cómo se percibe la literatura canaria desde fuera de Canarias, ¿no? Sí, yo por ejemplo te quería leer ahora este poema que justo lo escribí en Galicia y tiene una referencia a Canarias, ¿no? Y un poco y perdona que te cambie de tema, pero sobre lo de antes, ¿no? Que había también la manera de expresar la canariedad quizá no es un compartimento estanco, ¿no? Cada uno puede expresarla como quiera, ¿no? Hay muchas personas que usan solo referencias topográficas, por ejemplo, y enmarcas el poema en ese lugar, ¿no? Como es este poema, o usando, ya digo, canarismos de la manera más habitual. Yo, por ejemplo, uso mucho maresía, ¿no? Pero porque es la palabra que me sé para esa cosa concreta, entonces no tengo por qué estar diciendo noto el olor a mar que entra por la ciudad, pudiendo decir noto la maresía, ¿no? Y entonces, bueno, sí, voy a leer este poema que ya digo, lo escribí en Galicia, ¿no? Después de un viaje que hice aquí, que echaba muchísimo menos Canarias porque llevaba muchísimo tiempo sin venir, y fui al Teide y no escribí en ese momento porque me mareo en el coche y se me ocurrió el poema de vuelta y dije, no, porque me voy a marear y esto no... Y me olvidé como siempre, ¿no? Hay muchísimos poemas que mueren en mi memoria, pues se me olvidan. Pero de repente, a los meses, estaba en casa, allí en Santiago, y me lo recordé y me puse a escribirlo, ¿no? Bueno, se titula Sol. El azul del Teide me volvió loco y caminé descalzo hasta que mis fémures fueron bastón. Notas secas que caen de un gris, niños con pañuelos blancos. Mi risa es la rana de una charca sin agua, golondrina rosa en mi pelo. Hay dedos que no saben llegar, contornos de piel fina y ladera que no se pueden rozar. Suda mi sábana para parecerse a mí. No queda hueco en mis sillones, ni en mi mesa, mis ojos, mis macetas. Carne rosada que no cesa. Días de otoño que parecen invierno, cementerios de miradas. De noche solo se puede oler el sol, o tocarlo, pero no verlo. Que aún muchas veces también, y ya te retomo con esta pregunta, es o a mí por lo menos me ayuda mucho estar allá y pensar en estar aquí, ¿no? Y pensar en el paisaje urbano que yo tengo, por ejemplo, el paisaje del barrio Toscal, ¿no? Y pensar en mis calles, las calles que yo recorro, que me gusta recorrer, que ya me conozco dónde se forman los charcos y que ya sé dónde hay esquinas más o menos transitadas o no, en las que se puede poder observar con más tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Que esto, bueno, muchas veces a ti te interesa algo, pero hay un montón de gente, ¿no? Entonces no puedes pararte a ver porque van a decir que está mirando. Y esto pasa a veces, y la gente se para contigo y tienes que explicar que no está mirando nada, que puedes ir caminando, que no se preocupe. Y como es una sensación que me resultó extraña cuando me pasó, pues no quiero que me pase más. Entonces intento evitar quizás las aglomeraciones, ¿no? O también, por ejemplo, yo que escribo mucho en los medios de transporte, como el tranvía o las guaguas y demás, pues también me gusta porque es un momento en que está todo el mundo un poco a su aire, ¿no? No miras mucho a nadie, sino estás a tus cosas. Y tú no sabes que de repente alguien te está mirando y te va a hacer un poema, ¿no? Que también es algo que me gusta, que haya mucha gente que tiene poemas en libros míos y que no lo sepa. Eso también es guay, o por lo menos me parece bonito. Pena por la persona que no lo sepa, pero bueno, a mí me gusta, ¿no? Y en Galicia pude precisamente retomar esta canariedad, ¿no? Quizá cuando fui allí, yo por otra parte, bueno, nunca he sido una persona nacionalista de defensa de lo suyo y demás, pero por dejadez personal, tampoco, no por convicción ni ninguna cosa de estas. Y fue al salir fuera cuando me dio más esta rabia, ¿no? De, joder, pero si Canarias está súper bien. Y me empecé a venir arriba un poco con esto, ¿no? Yo, por supuesto, nunca perdí el acento ni lo tenía pensado tampoco perderlo, que sí le pasa a gente que van a la península. Yo tengo amigas que van para allá y a los 2 meses ya tienen acento peninsular de Madrid, ¿no? Que choca un poco, pero bueno, las actitudes lingüísticas son muy traicioneras en muchas ocasiones, ¿no? Pero
sí puedes conseguir un equilibrio entre integrarte en el pueblo al que vas y seguir siendo el pueblo al que vienes, ¿no? Y yo evidentemente tengo acento gallego a veces porque me sale, a mí por ejemplo la J que no me gusta, pero bueno, se me quitó un poco la aspiración, se puso un poco más velar, pero bueno, pero al final no deja de nutrirte un poco, a mí por lo menos me nutre el vocabulario, ¿no? Y no solo el conocer otra lengua y poder hablar con una persona en su lengua, que era una cosa que a mí todavía me da vergüenza y si tengo gente que me conoce al lado no lo hago, pero cuando voy solo por Galicia, si alguien me habla en gallego, yo le hablo en gallego también, ¿no? Pues me molesta esta cosa de que te hablen en gallego, tú hablas en español y cambien y te hablen en español. Como no sé gallego, puedo, o igualmente, aunque no supiera, pues hablarme en gallego, que se entiende también, ¿no? Quizás no choca tanto, ¿no? Siempre hay cosas que no se entienden. Pero podemos, si tenemos voluntad de entendernos, podemos llegar a entendernos sin que nadie abandone ni su variedad ni su lengua, sino que se sienta cómodo con cómo se expresa, ¿no? Que al final es lo importante. Entonces me nutrió mucho para eso y también para ver el apego que puede tener alguien a su lengua y que una persona sepa hablar español, sepa que tú también lo sabes y aún así no renuncie a su lengua, aunque note que hay problemas en la comunicación, ¿no? Sino que busque la manera de, con mis recursos, quiero ayudarte lo máximo posible a que me entiendas, pero sin abandonar quién soy, que al final casi nuestra mayor expresión de quiénes somos es la lengua que tenemos. Y como lingüista, Antonio, ¿qué crees tú que te aporta la lingüística, tus estudios en el campo de la sociolingüística, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo lo que has estudiado sobre, ¿cómo se llama? La glotofobia, ¿verdad? El rechazo a los acentos ajenos, ¿verdad? Digamos, ¿cómo puede, y también por supuesto, el campo más quizá incluso filosófico de la propia lingüística, ¿no? ¿Cómo puede influir esa sobrecarga de conciencia lingüística en la creación poética que a priori se supone que, digamos, no por supuesto se desarrolla en un estado, como decíamos antes, virginal, sí, de experiencia lingüística, pero sí que hay algo en la poesía que tiende hacia, estoy acordándome ahora lo que llamaba Walter Benjamin la lengua pura, ¿no? Es decir, esa aspiración a cierta pureza de la lengua, ¿no? O a una lengua o una forma de usar la lengua que se separa del uso habitual, ¿verdad? Y cómo tus conocimientos en lingüística, ¿no? Pueden, digamos, ponerte trabas quizá o al contrario, ¿no? O ayudarte en el campo de la poesía. Sí, el tener conciencia lingüística es un arma de doble filo porque te frena mucho por ejemplo, si tú quieres usar un verbo, tú lo quieres usar con la forma de ustedes, ¿no? Pero tú sabes en tu foro interno que ahí quedaría mejor la forma de vosotros, porque por fonética te quedaría mejor en ese verso en concreto que esa forma fuera vierais y no viesen, ¿no? Porque te gusta que esa R esté ahí en concreto porque te va con otras R's que iban en el resto del verso. Pero tienes conciencia lingüística y dices, no quiero abandonar mi variedad porque no le veo razón y porque sé que el resto del poemario no la voy a abandonar. Entonces, o la abandonas en todo o no la abandonas en nada. Y te frena a la hora de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer una novela, quizás no tanto la poesía, porque ser más concreto, te puedes quizás permitir que la gente se extrañe un momento, pero dejan de extrañarse rápido, ¿no? Entonces quizás, si vas a hacer un poema, no te importa tanto el cambio autobús-guagua. Pero si vas a hacer una novela, por ejemplo, sí quizás tienes como este pensamiento de ¿qué hago? ¿Lo escribo en español general porque a nadie le interesa que yo sea de Canarias? ¿O lo uso con la forma que yo uso habitualmente porque es mi manera natural de hablar y de escribir? Pero si uso guagua, ¿qué hago? ¿Me estudio y sigo buscando canarismos para que todas las palabras que pueda las cambie por canarismos o solo cambio guagua? Entonces al final entras en un dilema contigo mismo, dilema que a nadie le importa, que es por otra parte, o sea, la gente lo leerá y seguramente las lingüistas dirán, podría haber puesto guagua, la verdad, siendo de Canarias podría haber puesto guagua que no le costaba nada, pero el resto de la gente dirá, bueno, tomo una decisión que me da igual, me estoy leyendo la novela. Pero sí que te frena a la hora de hacerlo y también a la hora de aconsejar a gente que te pregunta, ¿no? A mí también me pasa eso, que me dicen, bueno, tú lo de los canarismos, ¿cómo lo ves? ¿Los uso? ¿No los uso? Ahora que estoy empezando, quiero que me lean por ahí y tal. Y si escribes bien no deberías tener problema en que haya canarismos en tu poema, ¿no? Igual que alguien que escriba en francés y yo no sepa francés, pues leerme el poema perfectamente y que me suene bonito igualmente, y aunque hay una palabra que yo no entienda, ¿no? Entonces te ayuda en ese aspecto, que te centras un poco más y ves
un poco también la razón de las palabras, el motivo de las palabras, ¿no? Yo que me dedico a la sociolingüística, ve siempre el contexto de la palabra, dónde está metida, qué significa, qué pasa si la cambias de lugar, si la pones delante, si la pones detrás, qué sucede con eso, ¿no? Y también, evidentemente, al haber tenido también una educación quizá más en el formalismo, te ayuda porque conoces la palabra y conoces eso, esa lengua pura, ¿no? Eso de entrar dentro de la estructura de la lengua y ver cómo se combine, cómo puede combinarse, o cómo cambia una preposición, el significado de algo, o cómo lo cambia. Al final, son matices que igual alguien que te lo lee, volvemos a lo mismo, no los percibe, pero tú te quedas contento, porque aunque sea un cambio de preposición que realmente no cambia mucho, tú sabes que sí, que ahí hay un matiz semántico que está cambiado y que no significa lo mismo, ir hacia mí que ir para mí, ¿no? Que algo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, esa preocupación por lo formal también te ayuda y te sirve de freno muchas veces, ¿no? Igual que, por ejemplo, yo que me dedico a la corrección también de textos, te viene bien porque no tienes menos erratas, quizás, ¿no? Y te sale más natural o vas más rápido, ¿no? No tienes que tener a lo mejor una fase de corrección estilística plenamente, sino que ya, según lo vas haciendo, te va saliendo ya más o menos corregido. Siempre se te escapan cosas, evidentemente, pero para eso están las segundas y terceras personas que te lo leen y te dicen aquí hay una errata. Sí. Y Antonio, sobre el nuevo libro que se titula De lo cotidiano, ¿verdad? Yo tuve el placer de poderlo leer estos días pasados, ¿no? Me lo dejaste y me pareció que es un importante y firme paso hacia adelante, ¿no? Me parece un libro maduro, un libro en el que consigues un nuevo lenguaje además, ¿no? Te atreves con poemas más largos, incluso más narrativos a veces también, incluso el verso a veces se dilata, ¿no? Ya no hay tanta condensación de alguna manera, ¿no? Sino que te interesa más no tanto contar historias, ¿no? Pero sí quizá desarrollar un poco el pensamiento del poema, ¿no? Y luego hay también nuevos temas, ¿no? Nuevos temas. Me pareció interesante la construcción de unos yoes fragmentarios, es decir, es como si en cada poema del libro hablara una persona distinta, ¿no? Esa especie de máscaras o de alter egos del propio yo, ¿no? Sí. En realidad es una invitación a que nos hables un poco del libro y a que nos leas algún poema más del libro. Pues este libro, el título efectivamente es bastante acertado y afortunadamente yo no estoy intentando evitar la tendencia de poner títulos así un poco raros, porque realmente en este poemario yo generalmente los poemas los divido por cuando empiezo a escribir después de un poemario, ¿no? Y lo paro cuando noto que ya estoy escribiendo cosas distintas, que ya he cambiado de tema o que la forma no es la misma, ¿no? Por ejemplo, creo que la diferencia entre Amarillos y De lo cotidiano la marcó el verso largo, el darme cuenta de estar escribiendo versos más largos y que dije, bueno, los de Amarillos son todos cortos, entonces tengo que cambiar esto un poco, ¿no? Y de ahí surgió, y luego el título es por eso, por la obsesión que hay quizá en el libro de las cosas que nos rodean, ¿no? Y de las realidades que nos rodean y contarlas efectivamente un poco dilatadas, porque no es tanto el momento, sino que significa el momento, ¿no? Y los poemas casi siempre, por lo menos en este libro tengo la suerte de que me acuerdo de casi todos los poemas, y no de memoria, porque no me sé ningún poema de memoria, sino del momento en el que ocurrieron, y la imagen que yo tenía, y dónde era, y demás, ¿no? Y por ejemplo empieza con oí un ruido, era yo, y fue porque efectivamente me pasó eso, que oí un ruido, me asusté y había sido yo mismo. Y dije, qué tonto soy. Y pensé para mí mismo, oí un ruido, era yo. Y dije, bueno, esto puede ser interesante esto. Y lo escribí y ahí empecé el resto, ¿no? Que al final, yo por lo menos escribo así, por detonante, ¿no? Se me ocurre una frase, cojo el móvil, la escribo y después el resto del poema sale, ¿no? Y voy escribiendo hasta que lo termino, ¿no? No los dejo a mitad porque si no, no... Después al reunirme con el poema me parece que no lo estoy entendiendo bien. Entonces, si no lo termino lo borro y así. Entonces intento siempre escribir el tirón porque si no me da rabia borrar cosas que me gustan, ¿no? ¿Y los escribes en el móvil? Sí. Sí. Y ahora que tengo una máquina de escribir, empecé a escribir un poco en máquina de escribir. Pero es malo para mí porque me quita la inmediatez que se me va ocurriendo todo en el momento. Entonces el móvil me permite, porque yo trabajo mucho con dejar escribir y ya está, ¿no? Entonces, claro, el móvil me permite ir escribiendo sin problema y sin tener que estar moviendo cosas.
Pero sí que ahora estoy intentando también tomarme más mi tiempo, entonces por eso me viene bien también la máquina. Eso, un poco de todo. Y bueno, este poema se llama Trilla. Oí un ruido, era yo, me tocó una mano, la mía, pero el aliento que sentía era el tuyo, y tu lengua, y tus pies, el vientre. Quiero besarte las muñecas y sentir cada vez más sed, que nada me la quite nunca, que siempre te busque a ti. Cuando un árbol queda sin flores, nadie lo mira. No se reúnen multitudes junto a él, no lo protegen. ¿Para qué? Sin flores solo quedan nuestras vidas, secas, comunes, perecederas. Hace tiempo que no tengo flores, pero ahí sigues junto a mí como una sombra que no cambia al capricho del sol. Sigues como el último acantilado de una isla cansada de los golpes, aunque yo no soy ni siquiera una isla, ni el mar. Quizás sea un alga de la que todos huyen, que se seca y cuartea en la arena de las 3 de la tarde. Tú, la niña que me recoge y me devuelve al agua con una mano cariñosa. Estoy cansado de tanto respirar, tanto caminar, de no ser árbol. Me tumbaré en ti hasta que el aire no sepa que existo. Sí, por ejemplo, es un poema que surge en el momento y luego tú ya empiezas a hilar y lo vas resignificando y vas cambiándolo y llenándole significados, ¿no? Y al final queda ahí, ¿no? Lo bueno de la poesía es que es lo que queda, ¿no? Nosotros y nosotras nos iremos, pero la poesía siempre está ahí, ¿no? Y eso es algo reconfortante, a mí por lo menos me lo parece, ¿no? Y también, por ejemplo, este en concreto, el de 1 de enero, ¿no? Pasó en mi casa. Yo también escribo mucho plagiando a personas que hablan, ¿no? Es decir, una persona de repente te dice una frase y a ti esa frase te parece interesante y dices, espérate que eso voy a apuntarlo. Y luego tú le cambias algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este poema, no recuerdo exactamente de dónde bebía la mosca en cuestión, pero mi madre dijo que una mosca bebía no sé dónde. Y a mí me parece interesante que la mosca estuviera bebiendo y que fuera consciente de que estaba bebiendo y le hice un poema, ¿no? Entonces puse bebe una mosca y el resto ya empecé a rellenarlo, ¿no? Y fue el 1 de enero, por eso le habré puesto el título. Bebe una mosca en la cuenca de mi ojo. Pronto una lengua de metal saludará mi piel hasta que quede solo hueso. Ya no me veo las manos ni piso la hierba cuando aún está mojada, ni la brisa quiere rozarme o los pájaros volar por encima de mí. Me tumbo en la orilla hasta que las olas dejen solo arena. También está mucho esa idea de, por lo que decíamos al principio, lo de estar agotado, ¿no? Quizá tengo en este poemario más esa sensación de estar agotado y me voy a tumbar aquí, o me voy a quedar encima de no sé dónde, o me voy a quedar en un sitio quieto hasta que algo me borre y se me olvide, ¿no? Que no recuerdo si estaba en este poemario o en otro, pero yo también estaba esa obsesión quizá por ser olvidado, ¿no? De que pase, era en otro poemario, efectivamente. Era para un proyecto que tengo ahora de una antología, me pidieron unos poemas y había un poema que no tenía poemario y lo metí ahí, iba sobre una paloma y demás, y a mí me gustaría ser como una paloma y que me olvidaran y demás, ¿no? Y simplemente dedicarme a volar. Y este poemario tiene un poco de eso, ¿no? Ese cansancio, ese estar buscando y no encontrar nada o estar ahí perdido, ¿no? Que luego puede no reflejarse en mi vida personal, que era una cosa que pasaba cuando escribía de pequeño, que a mis padres les agobiaba muchísimo, que escribiera de cosas tristes o de drogas y cosas así teniendo yo 11 años, ¿no? Y de muertes y cosas así, ¿no? Pero bueno, una cosa es lo que uno escriba y la mente que uno tenga y otra cosa es después lo que uno viva o cómo uno se sienta, ¿no? Y yo puedo ser la persona más feliz del mundo mientras escriba que me quiero morir, ¿no? Que una cosa no suele estar reñida con la otra, pero es verdad que la poesía muchas veces te libera muchísimo, ¿no? Tú tienes ganas de expresar un sentimiento y a mí me pasa con los sentimientos fuertes en general, ¿no? No tanto con los tristes, que si estoy triste normalmente me callo y no escribo, pero si tengo sensaciones fuertes en algo en concreto suelo canalizarlas por la escritura, ¿no? Intentar que fluyan por ahí y que no me afecten tanto algo porque ya están en un sitio, ¿no? Por esta cosa nuevamente de que la poesía es lo que queda después, ¿no? Lo que queda después de todos nosotros. Termino dándole las gracias a Antonio, encantado. De verdad un placer. Igualmente. Por la conversación, ¿no? Yo he aprendido mucho, de verdad. Yo también. Y bueno, pues nada, que nos seguimos viendo en el barrio, en el local. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias.